Durante los últimos días, a Martín de Michelis, el entrenador de River, se lo criticó a mansalva por la, entre comillas, furiosa rotación que puso en el último partido de River ante Barraca Central, que perdió por 2-1, y que esa famosa rotación es la que supuestamente lo llevó a tener un mal resultado. En este video vamos a repasar si realmente esa rotación fue la culpable de la derrota o si es algo que suele hacer Martín de Michelis, sobre todo después de partidos de Copa Libertadores, como fue el último que termina ganando River ante The Strongest y clasificando segundo a los octavos de final de esta Copa Libertadores 2023. Vamos a repasar las 22 formaciones de River en la Liga Profesional de Fútbol Argentino, a ver si rotó mucho o poco con el correr de los partidos. Y se van a sorprender, porque no es que De Michelis tiene un 11 de memoria. De hecho, hace algo bastante similar a lo que hacía Marcelo Gallardo en River, que en minutos lo vamos a estar viendo. Pero antes quiero enfatizar en una cuestión puntual. Y lo dije el otro día en la reacción postpartido. Si River le ganaba a Barraca Central, iban a decir que era toda de Michelis por dos motivos. Primero, porque había rotado y había encontrado un equipo suplente que, aunque el titular no esté, podía ganar partidos del torneo local y sobre todo en un campo difícil, y arraigado a esta cuestión, que es el campo difícil, es que no lo pensó mal de Michelis, a mi criterio, que es el de poner 5 defensores, siendo 2 de esos 5 defensores, que ahora los vamos a estar analizando porque eran Herrera y Elías Gómez, que podían proyectarse, podían tener ese dinamismo que River suele tener en el Monumental y conectar con centros para que Borja y Rondón, que eran los dos centrodelanteros, a diferencia de lo que juega siempre River en el Monumental, que es con Lucas Beltrán, puedan conectar de cabeza y hacer goles. Hizo un gol Borja, pero le convirtieron 2 a River en jugadas de laboratorio, que es justamente lo que salió a prevenir Martín de Michelis y que finalmente no se le terminó dando. Reitero, vamos a ver formación por formación de las 22 fechas, de forma rápida obviamente, para que vean que no es tanto una cuestión de rotación, sino que también a River se le han escapado algunos puntos, e incluso jugando con futbolistas que son mayoritariamente titulares. Vamos a establecer como punto de partida que para que un equipo sea rotativo, la mitad, por lo menos la mitad, tienen que ser originariamente suplentes. ¿Ok? Establezcamos como el equipo titular, hoy por hoy de Michelis, sería más o menos, excepto cambiando algunos intérpretes, con Armani, con Casco, con González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco, Nacho Fernández y Lucas Beltrán. Este es el equipo que viene siendo el más titular de todos, con ese 4-5-1 bien marcado que tiene el equipo de Michelis, de River. Y ahora vamos a ver cuántas veces se repitió ese equipo. Y van a ver por qué estoy, entre comillas, también defendiéndolo a De Michelis en este aspecto. Me voy a correr un poco para analizarlo porque van a aparecer acá, sobre este sector, las formaciones. Y vamos a empezar con la fecha número 1. Vamos a empezar con la fecha 1. Me corre un poquito mejor. River visitaba a Central Córdoba. Jugó Armani. Jugó Robert Rojas, que al principio, obviamente, la primera fecha River no tenía del todo armado su equipo titular. Pero, obviamente, no jugaron todos los titulares. Acá lo ponen a Rojas, pero en realidad el que jugó de titular fue Herrera. Los que están en gris son los que estaban adentro y los que están en blanco es porque terminaron entrando, si es que hay dos nombres en un lugar. Jugó Herrera, Maidana, Mamana, Casco, Enzo Pérez, Aliendro, se sigue repitiendo, Nacho Fernández, Paradela, Solari y Borja. Un equipo que dentro de todo, de lo que vemos hoy en día, que es la formación del actual, se puede decir que la mitad del equipo prácticamente no es titular. Bien, vamos y ganó 2-0. Vamos a la fecha 2. En la fecha 2 jugó Armani, Herrera, Maidana, Enzo Díaz, que acá se lo criticó mucho a De Michelis porque lo había puesto de 6 y que Enzo Díaz supuestamente había llegado para ser lateral por la izquierda. Casco.
Jugó Aliendro, jugó Enzo Pérez, que ese es el doble 5 más o menos que se viene repitiendo a lo largo del semestre. Paradela, Nacho Fernández, Solari y Rondón. Podríamos decir que River cayó con un equipo prácticamente todo titular, entero. Así que hasta ahí estamos con el análisis. 2-1, este partido yo lo recuerdo, para mí River no mereció ganar, pero jugó de nuevo. El equipo titular, Armani, Herrera, Maidana, Enzo Díaz, Casco, se seguía repitiendo esa línea defensiva, porque sobre todo River no tenía a Paulo Díaz en ese momento, y tampoco lo había encontrado a González Pires, el entrenador. Después estaba Paradela, Enzo Pérez, Aliendro, Nacho Fernández, Borja y Solari. Seguían siendo estos mismos 11, porque todavía Lucas Beltrán, jugador que después se empieza a afianzar, al igual que el fenómeno que le pasó a Julián Álvarez, se empezó a afianzar con el correr de los partidos. No es que jugó todos los partidos como titular y después fue vendido al Manchester City. No, se fue afianzando a poco. 2-1 ganó River, 6 puntos sobre 9. Fecha 4, juega con Tigre, River como visitante. Armani, Rojas, González Pires, Díaz, en este caso sigue siendo Díaz, Enzo Díaz, no Paulo Díaz es el número 17, ya lo vamos a ver. Casco, Enzo Pérez, Paradela, Nacho Fernández, Barco, Borja y Solari. Sigue siendo un equipo titular, el de Michelis. Fecha 5, River pierde como local ante Arsenal. Esa es la segunda derrota del equipo millonario en 22 fechas. Ahora vamos a ver cuántos perdió. Y hasta ahora el único que perdió, que fue contra Belgrano, que analizamos, fue con titulares. Armani, Rojas, González Pires, Enzo Díaz, Casco. Hasta ahí seguía siendo el equipo titular de ese momento. Paradela, Enzo Pérez, Solari, Nacho Fernández, Rondón y Borja. Entre todos los futbolistas que vemos, River perdió ese día con titulares. Fecha 5, 2 fechas que perdió, 2 fechas que fue entre 8 y 9 titulares de siempre. Vamos a la fecha número 6. Armani, Rojas, Pires, Díaz, Enzo Díaz. Y Paulo Díaz, con la número 17, entra por Casco y después cambia con Enzo Díaz. Acá la formación con Lanús. Paradela, Enzo Pérez, De la Cruz, que no había estado mucho en los primeros partidos por un tema creo que una de lesión. Nacho Fernández, Barco y Rondón. Ganó River con varios de esos jugadores que después terminaron siendo suplentes. El caso de Rondón. El caso de Rondón básicamente. River gana entonces con los titulares. Fecha número 7 contra Godoy Cruz. Sigue más o menos con un 70-80% de titulares. Armani se sigue repitiendo. Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz. Que esta es la formación, si me preguntan hoy, que más utilizó de Michelis. Aliendro, Enzo Pérez, De la Cruz. Que Barco no estaba tan definido con De la Cruz ahí durante las primeras fechas. Esta recién es la fecha 7. Nacho Fernández, Paradela, que había arrancado casi como titular todo el campeonato. Y finalmente Lucas Beltrán, que ya empezaba a ser el jugador titular de River y había marcado 2 goles esa jornada, el día 12 de marzo. Fecha 8, vamos más rápido, para que no se aburran, pero para que entiendan el porqué. River, los partidos que perdió puntos, la gran mayoría no fueron por jugar con rotación, pero vamos a seguir viendo. Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Aliendro, Paradela, Beltrán y Barco. Esta, en la fecha 8 recién, recién es la primera formación de River que podemos decir, sacando a Paradela, que hasta ese momento era titular, era el primer atisbo del River titular que vemos hoy. El único cambio sería el de Paradela, que después termina ingresando Rondón en ese 2-0 con Sarmiento en Junín. Es De la Cruz quien ocupa este lugar. Entonces River ganó 2-0. Seguimos repasando. 1-0 contra Unión. Armani de nuevo se repite. Juega Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz. De la Cruz, Enzo Pérez, Aliendro. Paradela, Nacho Fernández y Beltrán. Quien fue al banco de suplentes es Barco. ¿Se dan cuenta que Barco, que para mí es el jugador
junto con De la Cruz, más desequilibrante de este semestre. Ambos no terminaron jugando todos los partidos, no jugaron todos los minutos, rotaron mucho incluso. Y aparte, a esta altura, no sé, creo que todavía no había comenzado la fase de grupos de la Libertadores porque estamos a 31 de marzo. Habría que repasar eso también. Pero bueno, esta es la fecha 9. Fecha 10. River lo despacha Huracán en el Tomás Adolfo Ducó 3-0. Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz. La defensa siempre es la misma. Nacho Fernández, Enzo Pérez, Aliendro, Barco, Beltrán y Rondón. Otra vez acá falta la presencia de Nicolás de la Cruz, pero se entiende la lógica, todos titulares. Acá vemos contra Gimnasia, fecha 11. Defensa, la misma de siempre, los 4 intocables, con Armani, Barco, Enzo Pérez, Aliendro, Nacho Fernández, Rondón y Beltrán, porque seguía sin estar de la Cruz. Vamos a la fecha 12. Le gana a a Newell's, perdón. Acá cambia un poco. Herrera ya es el primer suplente. Mamana, otro suplente. Pero muchas veces a River se le dio esta cuestión de que tenía que poner otros futbolistas por un tema de lesiones. Así que la rotación no entraría dentro de la lógica. Herrera y Mamana no son de los más titulares. Después tenés el caso de Paradela, que es el tercero. Palavecino es el cuarto. Y acá estamos casi en la rotación. Y Borja, que es el quinto, porque a esa altura Beltrán ya era titular. Borja, que es el quinto. Hay 5 de 6 suplentes y a River le fue bien contra Newell's. Por eso, a ver, antes de seguir repasando, quiero aclarar una cuestión. No me voy a volver a poner en el medio porque me es más difícil. Y ahora vamos a ir a la próxima fecha. ¿Se dan cuenta de a poco que el razonamiento es que no es siempre decir lo que opina todo el mundo y decir, no, porque River cuando rota le va mal, no, pero River con la rotación... River tiene realmente 2 equipos. Si ayer o el sábado River ganaba a Barraca Central, nadie iba a decir que De Micheli rotó y se equivocó. Por eso digo que no hay que precipitarse demasiado en este caso, porque River cuando rotó puso jugadores que no eran titulares, ganó igual. Mirá el caso contra Independiente. Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, De la Cruz, Enzo Pérez, Aliendro, Fernández, Beltrán y Barco. Recién River, miren, recién en la fecha 13 contra Independiente pudo poner por completo como titular el equipo que hoy vemos afianzado. Recién en la fecha 13 lo pudo poner por primera vez contra Independiente, que para mí fue el mejor partido de River en todo el torneo. Para mí este fue el mejor partido de River en todo el torneo futbolísticamente hablando. Y lo despachó con un gol de Barco, que fue un golazo de afuera del área, y con un gol de Borja. Fecha 14, empató 1-1. Vamos a ver. Acá cambió un poco el esquema. Empató 1-1 contra el difícil Atlético Tucumán allá, en el José Fierro. Armani, Casco, Maidana, Mamana, Elías Gómez, Solari, Simón, Paradela, Palavecino, Rondón y Borja. Empató 1-1 en una cancha difícil con todos rotativos. Prácticamente todos jugadores suplentes, excepto Armani, todos suplentes. Y empató 1-1, se trajo un buen punto de Tucumán, que cualquiera valorizaría ese punto ahí en Tucumán. Fecha 15, obviamente con los titulares, porque jugó Casco, Pires, bueno, sacando a Mamana, que en ese momento Paulo Díaz estaba lesionado, pero River jugó con todos los jugadores titulares y terminó ganando el partido 1-0 con ese gol de Borja de penal. Fecha número 16 contra Talleres, que perdió. Tercer partido que River pierde en el campeonato. Hasta ahora habíamos repasado Belgrano y Arsenal y perdió 2 puntos, que era un empate ante Atlético Tucumán. Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, De la Cruz, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Beltrán, Barco y Rondón. El único de todos estos suplente, por lo general, es Rondón. Y River perdió con Talleres 2-1. O sea, no siempre es culpa de la rotación. Vamos acá, 2-1 ganó River contra Platense. Más o menos 3 de 4 la defensa titulares.
En el medio prácticamente todos titulares, excepto, bueno, Palavecino y Solari. Y después 6 de 5 titulares en total, porque Borja tampoco lo hace siempre y jugó Beltrán de suplente. Vamos a la fecha número 18, ya casi llegamos al final, pero espero que se esté entendiendo este análisis pormenorizado para que se entienda por qué yo creo que no es culpa de la rotación, a veces que sucede en este tipo de partidos, es restarle precio encima a la victoria de Barraca Central, decir que fue culpa de la rotación. Armani, Herrera, Rojas, Pires, Casco, 2 de 5 hasta ese momento suplentes. Aliendro, De la Cruz, titulares, Solari suplente, Nacho Fernández titular, Barco titular, Borja. O sea, River con un equipo prácticamente todo de titulares, empató 2-2. Bien. Le ganó acá Defensa y Justicia. No la vamos a hacer muy larga, pero lo cierto es que prácticamente no tuvo mucha rotación en este partido. Le ganó al equipo de Bacari 1-0. Vamos a la fecha número 20. Armani, Herrera, Rojas, Pires y Elías Gómez. Defensa prácticamente, sacando a González Pires, toda suplente. Jugó Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández, Barco, Beltrán y Solari. Le ganó 4-1 con un equipo que, Solari suplente. Bueno, 4 jugadores de 11 suplentes y le termina ganando a Banfield en la 20. Vamos a la 21. Ya casi llegamos, gente. Armani, Herrera, González Pires, que se lesiona en un cruce. Paulo Díaz, Casco. De la Cruz, Aliendro, Nacho Fernández, Barco, Solari y Beltrán. Equipo titular, le ganó a Instituto. Y vamos a la última, que acá es cuando entra la polémica. Armani, Rojas, Maidana, Enzo Díaz, un titular. Enzo Díaz junto con Armani. 2. Craneviter, suplente, que apareció recién ahora en los últimos partidos por una cuestión que estaba lesionado. Herrera, Paradela, Palavecino, Elías Gómez, Rondón y Borja. Equipo, después de, creo que 4 derrotas, analizamos 4 derrotas de River, que fueron contra Belgrano, contra Arsenal y contra Talleres. River perdió con los titulares. Y ahora con Barraca Central perdió con los suplentes. Ante esto, ¿qué quiero decir? Y quiero redondear. River no perdió porque rotó. River tiene 11 suplentes que podrían ser titulares en cualquier equipo del fútbol argentino. Pasan 2 cosas. La primera es que no juegan todos los partidos, entonces probablemente no tengan algo tan aceitado como sí lo hacen los 11 que ingresan casi siempre a jugar en el Estadio Monumental, porque también ahí está la segunda de las condiciones, que es cómo se te impone cuando vas a jugar de visitante. Y en este caso Barracas hizo un partido casi perfecto, en el que tuvo algún que otro error, pero cuando le embocó los primeros 2 goles a River, entendió cómo tenía que definir ese partido, que era de contra. Por eso, el segundo gol también proviene de una jugada, y también River pudo haber perdido por 3-1, 4-1, por más goles. En este caso, mi intención no era únicamente defender a De Michelis, sino que se entienda que cuando todos repiten como loros, no porque rotó, porque la rotación no sirve, porque tenés que jugar siempre con los titulares, lo que pasa es que, fíjense, la cantidad de partidos que tienen los futbolistas de River titulares durante este semestre, que es muchísima, incluso más que otros equipos, y por qué creo que estuvo bien De Michelis con lo que fue a plantear el otro día, entendiendo que además ahora le queda el sprint final de 5 fechas, y que no solo eso, sino que antes de saber cómo iba a salir Talleres y San Lorenzo, que San Lorenzo le ganó a Rosario Central y Talleres justamente empató con Godoy Cruz 1-1, pero quedaban muchos puntos de diferencia de ambos. Ahora le quedan 5 fechas, 15 puntos en juego, de las cuales 9 son la diferencia ante Talleres y San Lorenzo. O sea, River, con ganar 1, ya está prácticamente asegurado el campeonato. Con 4 puntos, después le quedan 9 en juego. O sea, saca 4, pero claro, si saca 4 ya tiene que jugar contra San Lorenzo. Contra Talleres ya jugó y perdió 2-1 en Córdoba.
pero tiene que jugar contra San Lorenzo, a no ser que River pierda con San Lorenzo y pierda 2 partidos más, Talleres y San Lorenzo suban. O sea, se tienen que dar muchos factores para que River no sea campeón de este torneo del fútbol argentino. Espero que se haya entendido. Quiero saber qué opinás vos sobre las rotaciones, en este caso, y que me lo dejes en comentarios. No olviden suscribirse y darle a la campanita, así les avisa YouTube cada vez que saco un nuevo video. Nos reencontramos la próxima. Chau, chau.